La multitud era inmensa. Miles de personas seguían a Jesús, sedientas no solo de su palabra, sino también de alimento físico. La compasión de Jesús era palpable, observando a la multitud cansada y hambrienta después de un día entero escuchándolo. Él veía más allá de la necesidad inmediata, reconociendo la profunda sed espiritual que se escondía detrás de los rostros hambrientos. La escena retrata nuestra propia lucha diaria, el hambre espiritual que nos consume y la necesidad de un milagro para saciarnos. ¿Cómo podemos reflejar la compasión de Jesús en nuestro día a día, buscando suplir las necesidades de los otros? La escena nos presenta un desafío pastoral crucial. ¿Cómo lidiar con el hambre espiritual y física de tantas personas a nuestro alrededor? Jesús no ignoró el sufrimiento material. Él entendió que la carencia física muchas veces oscurece la capacidad de recibir el alimento espiritual. Es un recordatorio de la importancia de abordar las necesidades humanas de forma integral, buscando el bienestar en todas sus dimensiones. ¿Cómo podemos, en nuestra propia vida, equilibrar la búsqueda de la espiritualidad con las responsabilidades sociales? ¿Necesitamos ser más atentos a las necesidades de los demás? La narrativa nos lleva a una reflexión profunda sobre la naturaleza de nuestra fe. Muchas veces nos encontramos con situaciones que parecen imposibles de ser resueltas, así como los discípulos ante la multitud hambrienta. La falta de recursos materiales, la limitación humana, la sensación de impotencia, todo esto puede paralizarnos, pero la fe en Dios, la confianza en su poder, es la clave para superar tales obstáculos. ¿Cómo podemos cultivar una fe firme e inquebrantable, incluso ante desafíos aparentemente insuperables? Contemplemos la escena, un mar de rostros hambrientos, ansiosos por un milagro. Es un retrato de la humanidad en su fragilidad y esperanza. El hambre, tanto física como espiritual, es un llamado silencioso a la compasión y a la acción. Reflexione sobre sus propias experiencias con el hambre, sea ella física o espiritual. ¿Cómo se sintió en esas situaciones? ¿Cómo esa sensación puede sensibilizarnos para la realidad de aquellos que sufren a nuestro alrededor? Es hora de poner la fe en acción. La pasividad no resuelve el hambre, sea física o espiritual. Necesitamos buscar activamente soluciones, confiar en el poder divino y estar dispuestos a compartir lo que tenemos. Así como los discípulos, somos llamados a usar nuestros recursos, por menores que sean, para aliviar el sufrimiento ajeno. Este acto de fe, por menor que sea, puede generar resultados sorprendentes e inimaginables. Ayude a su comunidad. Sea usted la solución que los otros buscan. Los discípulos inicialmente se sienten impotentes ante la inmensa necesidad de la multitud. La escasez de recursos se contrapone a la grandeza del desafío, creando una tensión palpable. Esa sensación de insuficiencia es común en nuestras vidas cuando percibimos la magnitud de nuestras responsabilidades y la limitación de nuestros recursos. ¿Cómo podemos vencer la desmotivación que surge ante desafíos aparentemente imposibles? El relato bíblico destaca la importancia de la ofrenda, por más pequeña que parezca. Los 7 panes y 2 peces, en verdad, representan nuestra disposición de compartir lo poco que tenemos. La generosidad no depende de la cantidad, sino de la actitud del corazón. ¿Cómo podemos cultivar en nosotros una mentalidad de compartir, incluso en medio de la escasez? La actitud de los discípulos es un ejemplo de humildad y obediencia. Ellos no cuestionaron la orden de Jesús, incluso ante la aparente imposibilidad de la tarea. La obediencia confiada en la providencia divina es la base para recibir las bendiciones de Dios. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra obediencia a Dios?
incluso cuando la situación parece difícil o desanimadora. La narrativa demuestra la gran diferencia entre la perspectiva humana y la perspectiva divina. Lo que parecía insignificante a los ojos de los discípulos se convirtió en instrumento de un gran milagro en las manos de Jesús. ¿Qué aprendizaje retiramos de esa diferencia de percepción? ¿Cuál es el tamaño de nuestra visión? ¿Cómo podemos ampliar nuestra percepción más allá de la limitación de nuestros propios ojos? Es interesante observar cómo la respuesta de Jesús no fue un discurso motivacional o una promesa mágica. La acción es la clave, y la fe mueve las acciones. La disponibilidad de los discípulos en compartir lo que tenían es fundamental para el milagro acontecer. Cómo nuestra disponibilidad para servir al prójimo puede causar un efecto multiplicador. Practique la generosidad, done su tiempo y talentos. La multiplicación de los panes y peces no fue un truco de magia, sino una demostración del poder de Dios operando a través de la fe y la obediencia. El milagro no eliminó la escasez, sino que la transformó en abundancia, mostrando el poder creador de Dios y su provisión para nuestras necesidades. ¿Cuál es nuestro papel en este proceso? ¿Cómo podemos convertirnos en instrumentos de ese poder transformador? El milagro revela la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluso la naturaleza. La multiplicación de los alimentos no se trata solo de suplir el hambre, sino de demostrar el poder de Dios para transformar situaciones imposibles en oportunidades de bendición. ¿Cómo podemos comprender mejor la soberanía y el cuidado de Dios sobre nuestras vidas? Momentos de dificultad. La abundancia resultante no fue solo suficiente para saciar el hambre de la multitud, sino que sobraron 12 cestos llenos. Ese detalle enfatiza el cuidado de Dios, que exceden mucho nuestras expectativas. Él no solo suplió las necesidades presentes, sino que preparó para el futuro. ¿Cómo podemos confiar en la provisión de Dios para el mañana, incluso cuando el presente parece incierto? La narrativa nos enseña la importancia de la gratitud. La multitud satisfecha expresó su alegría y admiración por el milagro, reconociendo la mano de Dios en aquella experiencia. ¿Cómo podemos cultivar una actitud de gratitud, reconociendo la providencia divina en nuestras vidas, incluso en las pequeñas cosas? La multiplicación de los panes y peces es una parábola de la generosidad de Dios. Él nos proporciona abundancia para que podamos compartir con los otros y así participar de su poder transformador. ¿Cómo podemos usar los recursos que Dios nos da para bendecir a otras personas? Done ropa. Ayude a un amigo. En el mundo moderno, el hambre aún existe, pero asume diferentes formas. Hay el hambre física, el hambre de afecto, el hambre de propósito y el profundo hambre espiritual. La lección del milagro de los panes y peces trasciende la época y nos llama a reflexionar sobre esas diferentes necesidades presentes en nuestra sociedad. ¿Qué podemos hacer para aliviar estas hambres? La escasez de recursos, sea material o espiritual, es una experiencia universal. La respuesta de Jesús, sin embargo, nos muestra que la fe es capaz de transformar la escasez en abundancia. Podemos aplicar este principio en nuestra vida, confiando en que Dios puede transformar nuestras limitaciones en oportunidades de crecimiento y bendición. ¿Cómo podemos aplicar la fe en nuestro día a día? La participación es fundamental para que el milagro suceda. El ejemplo de los discípulos, al ofrecer lo poco que tenían, nos inspira a romper con el egoísmo y a compartir nuestros recursos, talentos y tiempo para el bien de los demás. ¿Cómo podemos ser más generosos y altruistas? El milagro de los panes y peces no es una fórmula mágica para resolver todos nuestros problemas.
Él nos enseña, sin embargo, la importancia de la fe, la obediencia, la participación y la gratitud. Son principios que pueden ser aplicados en todas las áreas de nuestra vida, convirtiéndonos en instrumentos de la gracia de Dios. ¿Dónde podemos aplicar estos principios? En momentos de crisis, lo que nos alimenta es la fe y la esperanza. Nuestra fe no depende de la abundancia de recursos, sino de la confianza en el poder de Dios. La esperanza, a su vez, nos da fuerza para perseverar y creer en un futuro mejor, guiados por la luz de la fe y el amor de Cristo. ¿Cómo podemos cultivar la esperanza en el día a día? Haga un acto de fe. La compasión de Jesús es la fuerza motriz detrás del milagro de los panes y peces. Él no se limitó a observar a la multitud hambrienta. Él sintió el dolor de ellas y se movió para aliviar el sufrimiento. ¿Cómo podemos cultivar más compasión en nuestros corazones? ¿Cómo podemos convertirnos en más sensibles al sufrimiento de los demás? La compasión nos impulsa a la acción. No basta sentir pena de las personas, es preciso hacer algo concreto para ayudarlas. La compasión nos lleva a compartir lo que tenemos, a ofrecer nuestro tiempo y talentos y a luchar por un mundo más justo y solidario. ¿Qué podemos hacer hoy mismo para practicar la compasión? La compasión es un don que necesitamos cultivar. Ella no surge espontáneamente, exige esfuerzo, empatía y disposición para colocar las necesidades de los demás antes de las nuestras. ¿Cómo podemos desarrollar la capacidad de ponernos en el lugar de los otros y entender sus dificultades? La compasión es un reflejo del amor de Dios. Al mostrar compasión por los demás, nosotros reflejamos la imagen de Cristo en el mundo y demostramos su amor incondicional por la humanidad. ¿Cómo podemos ser un reflejo del amor de Dios en la vida de otras personas? Nuestra compasión no debe limitarse a los familiares y amigos. Ella necesita ser extendida a todos aquellos que sufren, independientemente de sus creencias, orígenes o condiciones sociales. ¿Cómo podemos trascender nuestros círculos sociales y extender nuestra compasión a aquellos que están marginados? Ayude a un desconocido. El milagro de los panes y peces no se limita a la multiplicación de alimentos. Él también representa la multiplicación de la fe. La fe de los discípulos, inicialmente pequeña, fue ampliada al presenciar el poder de Dios en acción. ¿Cómo podemos cultivar y fortalecer nuestra fe en el día a día? La fe es un acto de confianza, un salto en la oscuridad basado en la promesa de Dios. No se trata de una emoción pasajera, sino de una decisión consciente de confiar en Dios, incluso ante la incertidumbre y el miedo. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra confianza en Dios incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables? La fe nos permite ver más allá de las limitaciones humanas. Lo que parecía imposible a los ojos de los discípulos se volvió posible a través de la fe en Jesús. ¿Cómo podemos cultivar una visión más amplia, trascendiendo las barreras de la razón y de la lógica humana? La fe nos capacita a realizar grandes hazañas. Así como los discípulos, nosotros también podemos ser instrumentos de Dios, realizando grandes cosas por medio de nuestra fe y obediencia. ¿Cómo podemos utilizar nuestra fe para alcanzar grandes objetivos que glorifiquen a Dios? La fe es contagiosa. Así como la fe de los discípulos inspiró a la multitud, nuestra fe también puede inspirar a aquellos a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos ser un ejemplo de fe para los demás, irradiando esperanza y aliento? Comparta su fe. Así como la multitud fue saciada físicamente, nosotros también necesitamos ser saciados espiritualmente. El hambre espiritual, muchas veces ignorada, es tan real y profunda como el hambre física. ¿Cómo podemos reconocer y atender nuestras necesidades espirituales?
La palabra de Dios es el alimento que nutre nuestra alma. A través de la lectura y meditación de la Biblia, nosotros recibimos orientación, consuelo y fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. ¿Cómo podemos reservar un tiempo diario para nutrir nuestro espíritu con la palabra de Dios? La oración es una forma de comunicación directa con Dios. A través de la oración, nosotros expresamos nuestros pedidos y agradecimientos a Dios. ¿Cómo podemos mantener una vida de oración constante, comunicándonos con Dios regularmente? La comunión con otros cristianos es esencial para nuestro crecimiento espiritual. A través de la comunión, nosotros nos fortalecemos mutuamente, aprendemos unos con otros y nos alentamos en la fe. ¿Cómo podemos participar activamente de una comunidad de fe buscando el crecimiento espiritual mutuo? La vida espiritual no es una jornada solitaria. Cristo nos llama a caminar juntos, apoyándonos mutuamente y compartiendo nuestras experiencias y aprendizajes. ¿Cómo podemos conectarnos con otros cristianos y crear una atmósfera de apoyo y aliento? La promesa de Dios de suplir nuestras necesidades es una promesa eterna, tan verdadera hoy como era en la época de los panes y peces. ¿Cómo podemos confiar plenamente en esta promesa divina? ¿Cómo podemos experimentar la abundancia espiritual y física que Dios promete? La fidelidad de Dios es inquebrantable. Él siempre cumple sus promesas, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. ¿Cómo podemos cultivar una fe inquebrantable en la fidelidad de Dios? Recuerde sus bendiciones. La abundancia de Dios no se limita al aspecto material. Ella se extiende a todas las áreas de nuestra vida, espiritual, emocional, relacional y física. ¿Cómo podemos buscar la totalidad de la abundancia que Dios ofrece? Ore para que vea su providencia. La bendición de Dios es una expresión de su amor y cuidado por nosotros. Él quiere que seamos prósperos en todos los sentidos, no solo materialmente, sino también espiritualmente. ¿Cómo podemos vivir de acuerdo con los principios de abundancia que Dios nos enseña? Contemple las maravillas de Dios y su bondad. Recuerde, la fe mueve montañas y la promesa de Dios es un escudo contra todos los males. Agradezca por todas las cosas. Comparta este video con sus amigos y familiares. Inscríbase en el canal y active la campanita para no perderse los próximos videos.